Les agradecemos mucho el favor de su atención y vamos a comentar, hace poco se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El Estado de México es una de las entidades que tiene mucha población étnica, ¿no? Así es el 7º lugar en el ámbito nacional con el 6% de la población indígena, y precisamente por esto queremos hoy analizar un poco cómo están las condiciones de estas comunidades. Vamos a ver qué nos comentaron varias personas que entrevistamos y también algunos especialistas en este tema. El cambio que hemos visto del cambio en nuestra vida como campesino para trabajar al campo, nada más nos engaña los gobiernos, porque nosotros hemos sido marginados como campesinos, como indios, que se nos ha catalogado. Y mi lengua se ha perdido y netamente queremos rescatarlo porque están olvidados. Mira, para rescatar ahorita nuestra lengua necesitamos un proyecto económico para poder hacerlos, porque ya así nomás nuestros hermanos ya no le interesan, solamente apoyándolo. Por ejemplo, en los grupos de danza necesitamos comprarles sus vestuarios. Decirles y le digo que se ha mejorado. Nosotros, los de abajo, tratamos de mejorarlos, porque arriba no viene nada, no hay nada de cambio, simplemente son promesas, realmente no hay nada de cambio, no se puede mejorar con los que estamos. De hecho, hemos tratado de que nuestro idioma no se pierda. Si no lo logramos recuperar al 100%, por lo menos mantenerlo. Pero pensamos que sí lo podemos recuperar, que son nuestras raíces, el idioma, la medicina tradicional, el temazcal y la danza azteca. Es lo que estamos tratando de inculcarles. Pública, Vicente Fox le prometió a los pueblos indígenas a nivel nacional que iba a mejorar y que iba a dar un cambio en 15 minutos, lo cual el muy infame, ingrato y engañador jamás pudo controlar el problema que había allá en Oaxaca, jamás lo controló. Entonces, qué tristeza que vamos a ser un pueblo sin cultura, y cuando un pueblo es sin cultura no tiene educación, por eso hay mucha delincuencia, por eso hay mucha ratería, por eso no hay un respeto. ¿Qué es lo que se necesita? Que se rescaten nuestras culturas de nuestros pueblos para que siga todavía ese gran respeto que tuvieron nuestros antecesores. Y muchos valores, ¿no? Muchos valores, como por ejemplo las danzas, como por ejemplo las celebraciones, las ceremonias, inclusive las ceremonias sobre los principales 4 elementos, como son el viento, el agua, la tierra, el aire. Entonces hacían sus ceremonias muy muy valiosos, y todo eso era una comunión muy muy buena. Nos han, mediante el presupuesto asignado este año por el señor gobernador, que asciende a 12 millones de pesos, se han realizado diversas obras por el orden de 60 obras, y habremos de hacer más. Se han impulsado proyectos productivos, 40, se han apoyado aproximadamente 6 proyectos culturales, y el impulso de los diferentes eventos culturales. Se dice que los campesinos son los pobres de México, pero todavía dentro de los campesinos, los indígenas son los pobres de los pobres de México, ¿no? Así es, nuestro estado además es rico, tiene 5 principales grupos, que son los mazahuas, otomís, nahuas, matlatzincas y tlahuicas. Se señala, según las cifras y además el último censo, que es del año 2000, imagínense, yo creo que está muy descontextualizado, que hay unos 466,000 habitantes que hablan lenguas indígenas. Y el problema de los indígenas, que como nos decía uno de los académicos en las entrevistas, el 95% de la población indígena reconocida oficialmente vive con ingresos por debajo de la línea de la pobreza, lo que quiere decir que está muy mal, ¿no?
Sí, lamentablemente las características principales de los pueblos indígenas son la marginación, la pobreza, muchas veces pues no estudian, no hay deserción escolar. Se señala también que los niveles de analfabetismo en las comunidades indígenas se disparan en más del 11 y hasta el 25-27%, lo cual es muy grave. Y otro problema es que las autoridades muchas veces ni siquiera reconocen como indígena a muchos indígenas, también los suprimen de las propias estadísticas y consecuentemente no hay los programas no los incluyen a todos. Hay pueblos que son indígenas porque ya no hablan la lengua, ya no los consideran indígenas, cuando las necesidades, el atraso, la marginación, el abandono es igual que todos, ¿no? Sí, eso sucedió apenas hace poco. Una comunidad de Almoloya de Juárez señalaba que ellos mismos pues iban a señalarse, ¿no?, como una comunidad indígena porque no se los reconoce como tales. Y también, bueno, hay que señalar esto de las lenguas. Todo mundo habla, se lamenta de que se estén perdiendo las lenguas, de que ya los tlahuicas hay poco menos de 600 personas que lo hablan y no hacen nada por difundirlo, y si lo hacen pues están muy callados porque no los hemos enterado. Además, casi es ya oficial que todo el indígena que se va a las zonas urbanas ya no dejan de serlo por solo ese hecho, aunque también en las zonas urbanas huyen de la pobreza rural y terminan en la marginación por demás lamentable en las ciudades, ¿no? Sí, lamentablemente no hay apoyo, hay discriminación, hay que decirlo, nosotros somos un país discriminatorio, clasista también, entonces los ven morenitos con características indígenas y muchas veces no los quieren ni emplear. Y los programas también que diseñan y ejecutan las autoridades federales, estatales y los municipios son insuficientes. Los fondos que les destinan es más simbólico, a veces no alcanzan ni siquiera para los gastos burocráticos de los organismos que atienden a los indígenas, ¿no? Sí, digo que afortunadas son las personas que dicen pues que a ellos sí les llega, pero lo lamentable es que esto no es para la mayoría. Y también hay que recordar, hay una ley indígena que se hizo en la pasada legislatura, que tanto en el país como en el Estado yo creo que es letra muerta, que no ha cumplido con los objetivos para los cuales fue creada. Otra de las deficiencias que tiene la norma es que no se le consultó a los indígenas, se les hizo en escritorio, los diputados o los técnicos especialistas, pero a los que sufren los problemas no consultaron, ¿no? Una especie de moda, porque cuando se hace en el ámbito federal, posteriormente todos los estados se vieron obligados a también aprobar una ley para su entidad, aun cuando no cumpliera con las expectativas, aun cuando no pudiera llevarse a la realidad, y pues parece que no están muy preocupados. También hay CEDIPIEM, pero ha habido quejas de varios indígenas de que solamente es de papel. Se acaba de reformar también su ley, pero bueno, lo lamentable es que la experiencia ha demostrado que las normas no se cumplen, que las normas muchas veces no ayudan, sobre todo en estos casos. Y que el régimen tiene una deuda social muy grave y muy grande y que debe saldar en el menor tiempo posible con los indígenas. Sí, lamentablemente nosotros cuando hablamos de nuestros antepasados nos enorgullecemos cuando hablamos de Cuauhtémoc y bueno, de otros indígenas, pero el indio de hoy, el indígena de hoy, muchas veces es sinónimo de vergüenza para muchas personas y no debería ser así. Tenemos esa deuda que debemos saldar y las autoridades pues son las principales, ¿no? Claro. Vamos a un corte y volvemos. Diálogo legislativo. Un acercamiento con los mexicanos. Todos los viernes a las 7:30 de la noche, Diálogo legislativo por Canal 34.